Bueno, bienvenidos a Diálogo con. Este domingo voy a conversar en la primera parte de este programa con el doctor Eliezer Meleán. Él es jefe de servicio de urología del Hospital Vargas. Bueno, aquí leo que pésimo salario y falta de insumos médicos, la realidad del Hospital Vargas. Ensayos preclínicos sobre el papel de la melatonina en la movilidad y efectividad de espermatozoides. Al menos 10 cadáveres permanecen en la morgue del Hospital Vargas. ¿Qué está pasando ahí, doctor? Centro de Salud presenta un nuevo método diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Cómo es esto? Explíqueme. Acuérdese, De todo lo que leí que le interesa. Primero que todo, si quiere hablemos un poco del Hospital Vargas. Como todo en este país, hay muchas realidades. Yo orgullosamente digo que bueno, que el Hospital Vargas es un hospital que se caracteriza porque se nutre del amor y el cariño que tiene la gente que trabajamos ahí. Es un hospital muy humano, pese a todas las limitaciones que tiene de infraestructura y todas las limitaciones que tiene de recursos, como todas las instituciones en este país. Me acuerdo que cuando llegué al hospital hace ya como unos 15 años me llamó la atención el deterioro de las instalaciones. Yo venía de hacer un posgrado anterior en el hospital universitario que estaba en su mejor momento en ese momento. Y dije, wow, qué hospital tan feo, literalmente. Pues menos mal que son 3 años de posgrado nada más y después, mire, yo tengo 15. Cuando llegué, No era tan feo entonces. veía a las enfermeras limpiando a los pacientes indigentes en la emergencia, a los otros residentes haciendo colectas para ayudar a personas que no tenían recursos para hacerse un estudio. Y eso lo había visto en muy pocos centros. Y por eso me hice varguista, porque los varguistas somos así como una familia. Y poco a poco hemos ido avanzando con todas nuestras limitaciones. En el servicio de urología en el que estoy, tiene alrededor de 10 o 15 premios nacionales de urología en los últimos 10 años. Y hemos ido en vanguardia en muchas cosas. Ahorita somos vanguardia en educación innovadora. Tenemos un programa que se llama Uro Vargas, donde hemos incorporado todo lo que son redes sociales, nuevas tendencias en educación. Tanto así que nos permitió a los que estábamos ahí implementarlo fuera del hospital, y ahorita actualmente tenemos planes de educación a distancia que se generan en urología, en medicina reproductiva, de la cual ahorita soy el tesorero. Así que, como todas las cosas, nuestras limitaciones nos ponen siempre en dos posibilidades, o lamentarnos o ingeniárnoslas. Y gracias a Dios hemos escogido ingeniárnoslas. Aquí veo que dicen en el Hospital Vargas los pacientes deben pagar de todo. ¿Eso es cierto? No, aclaremos un poco eso. Ajá. No se paga nada, es un hospital público. Como todas las cosas, a veces hay carencias, a veces los pacientes tienen que cubrir alguno que otro recurso o alguno que otro insumo que pueda faltar de una manera puntual. ¿Ok? Pero más allá de las cosas administrativas, así como le digo, yo puedo comentarle cómo está nuestro servicio. En el hospital hay muchas cosas, así como lo de la morgue, realmente no tengo mayor información porque esa no es mi área. ¿Cuántos urólogos hay en Venezuela en este momento? Estábamos registrados en la Sociedad Venezolana de Urología alrededor de unos 650. Como es de conocimiento de todos, ha habido un éxodo importante. Realmente no tenemos un censo. Se estima que va a haber un éxodo de alrededor de unos 200 a 300 urólogos que han migrado, de los que estaban por lo menos registrados en la Sociedad Venezolana de Urología. Ha habido un éxodo importante. Y del Hospital Vargas se han ido muchos. Vamos a un receso, regresamos con esa pregunta. ¿Cómo no? Adelante, doctor. Bueno, nos preguntaban por nuestros miembros que han partido a otras partes del mundo. Bueno, sí, realmente nuestra familia se ha diversificado en el globo terráqueo y tenemos personal que ahora se encuentra en España, Escocia, Argentina, Ecuador. Y esa también ha sido una de las cosas que hemos aprovechado. Tenemos muchos venezolanos destacándose en el planeta y la tecnología actual nos ha permitido enlazarnos con ellos. Y más que nuestra familia ahora sea pequeña, localmente, la tecnología ha permitido que nos enlacemos con todos esos venezolanos que están despuntando en el mundo. Y ellos a su vez nos han conectado con otros centros. Así que como le dije, esto que llamamos crisis nos obligó a buscar las formas de
cómo expandirnos en un ambiente que Claro. nos estaba contrayendo. Y fue gracias a la tecnología. Como médico, ¿cuál es el problema que más afecta ahorita al paciente venezolano en materia de urología? En materia de urología tenemos dos cosas, aunque yo soy un médico que se especializa mucho en el área de fertilidad. Nuestra población cada vez es más longeva y la migración ha hecho que haya mucha gente joven y que cada vez nos quede más gente longeva. Entonces, evidentemente, las enfermedades prostáticas son motivo frecuente de consulta. Ya gracias a Dios hemos perdido un poco los tabús que teníamos con respecto a lo que era la consulta del urólogo, que por algunos años fuimos los médicos más temidos por los hombres. Claro. Pero creo que ya se ha hecho conciencia de que también podemos ser sus amigos más solidarios, ya que podemos garantizar que tengan una función urinaria y reproductiva y sexual adecuada. ¿Ok? Por otro lado, todo lo que ha sido el tema socioeconómico del país y todo lo que es la parte de la ansiedad y el estrés, evidentemente ha repercutido en afecciones de la esfera sexual. Cada vez tenemos más pacientes consultando por problemas con disfunción eréctil, con eyaculación precoz, ¿ok? Muy relacionados a todos lo que son cuadros de ansiedad, estrés y toda la inestabilidad La crisis. que se vive actualmente, sí. El cáncer de próstata ha evolucionado. ¿No ha Evoluciona. habido progreso en eso? Realmente lo que ha pasado en nuestro país con el cáncer de próstata es un poco atípico. Es nuestra primera causa de mortalidad por cáncer. En el mundo generalmente es pulmón, ¿ok? Así que para nosotros es un asunto que ¿Y eso por qué? hay varias cosas Descuido. que se le pueden atribuir. Primero que todo, por una consulta muy a destiempo. Segundo, sí, como le dije, nuestra población cada vez es mayor y se está diagnosticando más en base a eso, ¿ok? Y lo otro es que, bueno, después de la era de antígeno prostático y todo eso, la capacidad de detección es mayor. Antes habría muchísima gente que se murió de cáncer de próstata, pero que la causa social de muerto, la de su certificado, fue de repente, como nuestra Venezuela rural. ¿De qué se murió de repente? No sabemos de qué se murió. Sí, se murió de un mal. De un mal. Sí. ¿Qué recomienda usted a los hombres para que mantengan una buena salud en esa materia? Con respecto a lo que es salud masculina, mi recomendación a todos los hombres es que a partir de los 40 años uno debería hacerse una evaluación por lo menos anual con el urólogo y con el A mí cardiólogo. no me toca todavía. Gracias a Dios, a mí tampoco. Y con el cardiólogo, porque es así como le comento a mis pacientes, mira, ¿cuáles son las cosas que más podrían afectarnos al hombre mayor de 40 años? Corazón, tensión, próstata. Entonces, un plan de evaluación módicamente coherente implicaría una evaluación con el cardiólogo y con el urólogo. Te detectaron las cosas más grandes, estás todo en orden, es muy probable que sigas matriculando para tu año que viene. Ahora, el cáncer de próstata tiene que ver con con una relación alimentación, conducta humana, o es una ley de la vida que la gente muera por cáncer de próstata. No es una ley de la vida, pero realmente es algo que es muy probable a medida que envejecemos. La prevalencia de cáncer de próstata aumenta a partir de los 60 años de manera muy drástica. Y si llegamos a los 90 y nos hiciéramos una biopsia, seguramente el 70 o más por ciento tendríamos focos de cáncer prostático. Lo que hace es que dentro de todos los males, el cáncer de próstata es como uno de los más indolentes, siempre da alternativas. Generalmente la evolución no es tan agresiva, no es así como un cáncer de ¿Hay páncreas. sintomatología ahí? ¿Ah? ¿El cáncer de próstata tiene alguna sintomatología que le avise al paciente que tiene que ir? Puede tener desde dificultades para orinar hasta no tener nada, hasta consultar por dolor en los huesos con una enfermedad metastásica. Pero creo que el mayor mensaje que puede hallarse la audiencia es que la mayor parte de las veces puede ser que no sientas nada. Por eso es que la prevención es tan importante. Por eso es que es necesario que nos concienticemos. Y No sientes nada, que tienes que verte con el médico para que te diga que tienes algo. No, pero es que la mayor parte de mis pacientes llega, yo vengo doctor, pero le voy a decir la verdad, yo no siento nada, yo orino bien, no me levanto de noche, no tengo ningún inconveniente. Ah, bueno, entonces ¿cuál es el problema? Cuando los revisamos, entonces mira, que tú puede ser que no sientas mayor cosa, pero puedes tener un nódulo o una induración de la próstata que nada más la vamos a poder descubrir con el examen físico. Si no te haces tus pruebas de laboratorio, nunca sabremos si estás alterada y te va a pasar lo mismo que con la diabetes. Yo no tengo nada, lo único que tomo mucha agua. Y eso que está oculto, ¿en cuánto tiempo explota? Pues que la gente se vea en la obligación de acudir al urólogo. ¿Cuánto pasa de ser una enfermedad localizada a una enfermedad avanzada? Es difícil predecirlo. ¿Ok? Pero, por ejemplo, cuando ya la enfermedad se manifiesta, nunca fuimos al urólogo y llegamos con una enfermedad avanzada. Generalmente el cáncer de próstata es una enfermedad
que la estimula la testosterona. Y cuando está avanzada, lo primero que hacemos es colocar medicamentos que bloquean la acción de la testosterona. Podemos tener la enfermedad controlada en ese punto generalmente por un periodo de 17 meses a 24 meses, es decir, por 2 años. Después generalmente entramos a un periodo que es lo que se llama hormonorefractario, que es que si manipulamos la testosterona, Claro. ya no vamos a tener mayor mejoría. Y podemos pasar otra vez de 17 meses a 24 meses con cierto tipo de terapias diferentes, que ser entre lo que es la quimioterapia, con medicamentos tipo docetaxel, por ejemplo, para ya generalmente tener una sobrevida alrededor, desde la etapa avanzada, pasando por las 2 modalidades de tratamiento, de unos 3 a 4 años. Pero estamos hablando de una enfermedad avanzada. ¿Cuánto tardó de ser una enfermedad localizada a llegar a una enfermedad avanzada? Es muy difícil de determinar porque no todas las lesiones evolucionan igual. Porque hay cánceres que son muy agresivos, porque su extirpe así lo es, y hay algunos que se comportan de una manera, podría decirse, indolente. El señor se murió a los 90 años, le hicimos una biopsia y apareció que tenía un SEA de próstata que realmente no era un SEA muy agresivo. Y a lo mejor duró 10 años con eso. O inclusive una de las polémicas que se plantea en el mundo es el sobretratamiento del cáncer de próstata. ¿Y qué significa para esto para nuestra audiencia? Que se cabe la posibilidad que no todo cáncer de próstata inicialmente amerite algún tratamiento agresivo, ya sea con radioterapia, con cirugía, ¿ok? Que hay otras modalidades como la observación o lo que se llama la espera vigilada, en la cual dice, mira, la probabilidad de que este cáncer evolucione parece ser poca. A lo mejor este señor puede durar 10, 15, 20 años con esta lesión y no evoluciona. O sea, sin necesidad de operación. Vamos a hacerle un seguimiento, pero para eso hay sus criterios, ¿ok? Mire, cuando hicimos la biopsia, el tipo de lesión que se ve en el material es una lesión que generalmente progresa poco. Su antígeno prostático no está muy elevado. En el tacto no se consigue una tumoración muy evidente a nivel de la próstata. Y el señor se ve en buenas condiciones. Ah, bueno, podríamos plantear lo que se llama una vigilancia activa o una espera vigilada. Cuando la gente se levanta de noche a orinar mucho, ¿eso tiene algún síntoma peligroso? Eso se llama nocturia. Ujú. Y es un síntoma bien frecuente. Hace algunos años hicimos un trabajo en jóvenes estudiantes universitarios porque había cambiado la clasificación y de 2 micciones o más en la noche pasó a 1 y nos dimos cuenta que el 50% de los muchachos se levantaba por lo menos una vez, entre 18 y 30 años. Las personas mayores generalmente es frecuente que se levanten a orinar, pero hasta 2 veces puede ser un número aceptable. El problema es de la emisión nocturna es que las personas de tercera edad se asocia a riesgo de caídas y con el riesgo de caídas al riesgo de fracturas y con el riesgo de fractura al riesgo de mortalidad. Así que la nocturia de una manera indirecta se asocia a riesgo de mortalidad de las personas de tercera edad. ¿Ok? ¿Por qué puede causarse? Desde problemas asociados Ok. a obstrucción prostática, a vejigas de baja capacidad, a diabetes mal controlada. ¿Ok? O sea, el paciente que tiene este síntoma es importante que se vea. Y cuando tenemos un familiar de tercera edad, es importante no subestimarlo. No, bueno, él se queja porque se levanta de noche. No, es que se queja porque se levanta de noche, porque no duerme. Una persona Ok. que se levanta 4 veces a orinar, Bueno. generalmente ningún anciano duerme más de 6 horas. Bueno. Si se levanta cada 4 horas, no duerme. Un receso, regresamos. Perfecto. Bueno, hablemos del sexo, de fertilidad y de qué otra recomendación da usted a nuestros amigos televidentes para terminar este programa ya. Ok, con respecto a la sexualidad, creo que es un mensaje importante. Así, hay muchos hombres actualmente padeciendo de problemas con la función sexual. Hay algunos que meritarán tratamiento, otros que no. Es importante que tanto ellos como sus parejas estén conscientes de que la ansiedad, el estrés, las cosas laborales, familiares, pueden repercutir importantemente dentro de nuestra función sexual y que puede ser transitorio. Eso es lo primero. No tiene remedio. Todo en esta vida tiene remedio generalmente. Okay. Inclusive hay personas que dicen que hasta la muerte es una solución en muchos casos. ¿Okay? Pero generalmente hay una alternativa. Y tenemos que entender que son cosas que pueden pasar. Con respecto a la fertilidad, que es otra cosa importante, también recordar que la ansiedad y el estrés influyen, que es
determinante cuando las parejas van por problemas de fertilidad, que a ella la valore alguien especializado en esa área, un ginecólogo, pero que el chico sea evaluado por un especialista también en fertilidad del varón. Porque hay la tendencia en muchos centros de que el ginecólogo los valore a los dos, hazte un espermatograma y es suficiente, y realmente no es suficiente. Para eso, de hecho, hay maestrías, estudios, fellows, en todo lo que es la parte reproductiva del varón, porque al igual que la mujer tenemos enfermedades que no son propias y tratamientos que debes empaparte en el tema para poder manejarlos de una manera adecuada y para mejorar las posibilidades de éxito de estas parejas. Así como le comenté al principio, mi consulta cada vez es más especializada en el área de sexualidad y fertilidad y son más las parejas que ayudamos, pero podemos ayudarlas mientras más precoz vayan, ¿ok? Y mientras la evaluación sea más correcta, porque si la evaluación es correcta, tenemos un diagnóstico adecuado y podemos plantear una terapéutica adecuada, que en este caso es muy importante porque la fertilidad en este país primordialmente es privada, ¿ok? No hay centros públicos de fertilidad y los tratamientos son costosos, entonces es importante que todo lo que se haga sea bien canalizado, sea bien orientado para que las parejas inviertan su dinero de una manera efectiva. Hemos hablado del problema de los hombres en la próstata, pero las mujeres también van por ese lado. ¿Cuál es el problema que se presentan las mujeres para el urólogo? La mujer tiene áreas muy estudiadas y áreas poco estudiadas. Uno de los premios que ganamos el año pasado fue por un trabajo de disfunciones sexuales femeninas, que han incrementado. Y son temas que no se tocan, ¿ok? Son temas que cuando tú colocas en un buscador de información tipo Google, tipo PubMed, disfunción sexual del varón, aparecen 3 millones de artículos porque tenemos toda una industria apoyando eso. Pues la disfunción sexual femenina, además por un asunto cultural, no es bien tocado, no ha sido bien investigado. Y existe, y es importante que las mujeres sepan, no solamente que existe y que pueden estar pasando por algo que tiene tratamiento, ¿ok? Sino que hay especialistas que se dedican a eso. Y en nuestro país ¿Cuál es el equivalente a la mujer del de próstata? De la enfermedad, de los males. De los males. El hombre sufre de la próstata, la mujer ¿qué sufre? Lo que pasa es que la próstata para el hombre sería más o menos el equivalente al útero. Al útero, Al útero, ¿ok? Pero de ser su lesión más frecuente, evidentemente en nuestro país sería cáncer de cuello uterino, pero de la edad mucho más joven a las mujeres, ¿ok? Que para ello también es importante que vayan a una adecuada prevención, que vayan a sus controles y que vayan a sus estudios respectivos con la frecuencia adecuada. Aquí dice que fumar marihuana podría ayudar a la fertilidad masculina. Eso no es cierto. Hay receptores a nivel de los espermatozoides y de hecho el efecto a largo plazo. Esto es un delito, esto que están planteando aquí. Supongo que en los países que la marihuana es legal no, pero realmente desde el punto de vista científico tiene un efecto deleterio sobre la función del espermatozoide, básicamente sobre la movilidad. Y la cosa es que los espermatozoides deben moverse por varias cosas, porque tienen que llegar desde la vagina hasta la trompa. Y después de la trompa, ese movimiento es el que permite que pueda penetrar dentro del óvulo. Aquí leo ensayos preclínicos sobre el papel de la melatonina en la movilidad y efectividad de los espermatozoides. ¿Qué es esto? La melatonina es una hormona y esos son estudios muy iniciales. Hay que esperar que se desarrollen más para ver si realmente tienen efectividad. Pero actualmente digo que esto se toma para dormir. Sí, y es efectiva en los trastornos del sueño por cambio de horario. Ajá. Cuando uno llega a Europa, una de las recomendaciones que te dan para ajustarte más rápidamente al cambio de horario es tomar melatonina a la hora que normalmente dormirías. ¿Y no tiene consecuencias tomar melatonina? Generalmente no. No, ni que la tomes todos los días. Evidentemente todo en exceso se daña, pero generalmente no. Bueno, estamos terminando el programa. Dígame tus últimas recomendaciones para tus pacientes y tus clientes y tus videntes, televidentes aquí. Bueno, primero que todo, acuérdense que el primer paso para llevar una vida saludable es la prevención. Que desde el punto de vista urológico no hay fórmulas mágicas. La gente siempre espera que les dé o alguna dieta mágica o alguna recomendación mágica. Todos sabemos lo que es una dieta saludable, todos los que sabemos lo que es llevar una vida saludable. Y nada, a partir de los 40 años, para los varones, la recomendación que les di anteriormente, con el urólogo, con el cardiólogo. Y bueno, estamos para ayudarlos en todos los que podamos. Estamos a la hora en el Hospital Vargas de Caracas. ¿Y a la mujer después de los 40? También. Ya la mujer a los 40 años ha ido al ginecólogo 100 millones de veces. Y los ginecólogos son sus médicos de familia. Ya lo conocen y que son casi que compadres. Pero eso, la prevención, es lo más importante. ¿Okay? Y el último mensaje desde
como jefe del Hospital Vargas para todas las personas que coordinan centros públicos, que están en asociaciones científicas. Es que estas situaciones como la que hay en nuestro país actualmente, nuevamente, nos ponen en la posibilidad de colocarnos pequeños y quejarnos, o ponernos creativos y usar la tecnología para enlazarnos, Ok. para hacernos más grandes. ¿Qué prefieres tú? Yo siempre apostaré a que crezcamos, A creativo. A a ser ser, creativo. a ser creativos. Que quejarte. Se está quejando el coordinador de que te tomaste mucho tiempo. Sé que tiene Que me disculpe. de algún problemita que tiene. Gracias al doctor Eliezer Meleán. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Benigno Alarcón, de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, ahora estoy con Benigno Alarcón, él es director del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está la Universidad Católica? ¿Cómo está el Padre Virtuoso? Bueno, la ¿Cómo ve? Universidad Hace Católica tiempo, ¿no? en ¿Está este momento de receso, en el mes de agosto de receso, el están de lunes vacaciones. empezamos actividades nuevamente. En los últimos tiempos, tú que eres profesor veterano en el caso de las escuelas de estudios sociales, ¿ha disminuido la matrícula? Bueno, yo creo que ha disminuido a nivel general. En el caso de la Universidad Católica, digamos que la disminución ha sido mucho más leve. ¿Mucho más? Leve. Ajá. Y yo creo que entre otras razones, bueno, porque hay parte de algunos estudiantes vienen de universidades públicas que están en la incertidumbre si van a poder terminar la carrera y terminan viniéndose a la Universidad Católica, bueno, por la estabilidad de la universidad y por la seguridad de que en los años que tienen que terminar su carrera lo van a lograr. Y eso de alguna manera ha beneficiado a la universidad, pero digamos que no nos alegra. ¿Desde el punto de vista económico? Claro, obviamente no nos alegra porque la verdad es que lo que es de alguna manera un beneficio, un menor perjuicio, bueno, porque al final es el reflejo del perjuicio de otras muchas universidades. Cuando termine no este debería ser la año, ¿qué situación. evaluación tienes tú del año universitario? Bueno, el año académico nuevamente es un año difícil para todos, un año difícil no solamente porque hay alumnos que se están yendo, sino también profesores que se han ido por la situación económica del país, pero todavía sentimos que hay un grupo de estudiantes muy importante que sigue trabajando porque tiene la ilusión de poder formar parte de esa generación que va a reconstruir el país y que va a hacer algo y que además, más allá de la profesión que quieren ejercer, tienen el sueño de hacer las cosas de manera distinta y de aportar algo. Entonces yo creo que dentro de lo que cabe, la universidad sigue siendo un oasis donde la gente sueña y donde la gente trata de que se puedan lograr cosas distintas y un país mejor al que tenemos hoy en día. ¿Qué porcentaje de profesores y estudiantes ya han ido en el Mira, área no que tú tengo manejas? un porcentaje exacto, pero la Universidad Católica, dependiendo de la escuela, no todas las escuelas es igual. Hoy hay una tendencia, ciertamente, a que muchos estudiantes se inclinan por carreras que puedan ejercer aquí o puedan ejercer en el exterior, por si acaso, ¿no? Y algunos estudiantes de alguna manera se alejan de aquellas carreras que solamente se pueden ejercer dentro de Venezuela, como por ejemplo el derecho, ¿no? El abogado se prepara para ejercer en Venezuela, no para ejercer en otros países, pero hay carreras que digamos que son más universales y que le permiten un campo de trabajo en cualquier lugar que estén. Y entonces ese porcentaje de estudiantes, que no es pequeño, que es muy grande, que está pensando en poder graduarse y poder irse del país y dependiendo de las condiciones poder regresar o quedarse afuera, apunta hacia carreras que de alguna manera le permitan esa flexibilidad. Eso es lo que ha venido pasando. Hablaba yo hace tiempo con el Padre Virtuoso y él me hablaba de lo difícil que se ponían las cosas en el caso de la universidad, ¿no? Sobre todo los estudiantes que han tenido que desertar por falta de recursos. Así es. Eso se ha mantenido. Se ha mantenido. Obviamente la situación no es fácil para nadie. Ya hay estudiantes que incluso estando becados por la universidad, porque la universidad mantiene un porcentaje muy alto de estudiantes becados, tienen que irse porque tienen que decidir, bueno, entre trabajar para llevar comida a su casa o estudiar.
y a pesar del beneficio que una beca total puede significar para un estudiante, aún así hay estudiantes que toman la decisión de abandonar la carrera. No hay estudiantes que trabajan y estudian a la vez. Sí los hay, De día o de pero noche. sí los hay, pero hay algunos estudiantes incluso que necesitan trabajar, digámoslo así, a veces hasta en 2 trabajos y están abandonando los estudios por eso, porque necesitan utilizar todo el tiempo del día para poder llevar recursos a la casa. Entonces es una situación muy, muy complicada, muy difícil. El costo de estudiar en la Católica se ha incrementado. Se ha Claro. incrementado en todas las universidades. La Universidad Católica tradicionalmente... En universidades privadas. se ha incrementado en todas las universidades. La Universidad Católica tradicionalmente nunca ha sido la universidad más cara, de hecho es una de las más económicas y digamos que la relación precio-valor es una de las universidades que sigue teniendo pues digamos unos costos relativamente bajos comparados con otras universidades. Pero obviamente los costos han subido en todas partes porque, bueno, porque al final mantener una infraestructura, mantener una plantilla de profesores, mantener una plantilla de personal que de alguna manera pueda dar servicios en la universidad se vuelve cada día más complejo como en cualquier otra organización. ¿Cuál sería el ABC de esos problemas en este momento para la universidad? A ver, yo creo, yo no tengo a mi cargo, por decirlo así, la dirección académica de la universidad, ¿no? Pero de lo que uno vive en el día a día, yo creo que 2 retos fundamentales, 2 retos importantes o 3 retos importantes podría ser el primero, mantener la universidad abierta y funcionando, lo cual siempre ha sido un objetivo y un principio que el rector ha puesto como desafío para todos nosotros y que todos nosotros lo compartimos por convicción. La segunda es ayudar a que los estudiantes puedan formarse y puedan mantenerse pese a las dificultades y darle la mejor educación posible. Y el tercer reto es poder mantener una plantilla de buenos profesores que de alguna manera le puedan dar el valor de lo que significa la universidad y transmitir esos conocimientos y esa experiencia, pese a que, como todos sabemos, la profesión de profesor universitario no es de las que son mejores compensadas, ¿no? Al final del día. Entonces eso implica dificultades grandes para poder mantener una plantilla de profesores. Todos sabemos que la migración también de profesores universitarios ha sido muy importante hacia otros países de América Latina que ofrecen mejores condiciones, ¿no? Y hay una porción muy importante de profesores que han migrado fuera de Venezuela. Por cierto, cuando la universidad estaba en la esquina de Mijares, recuerdo yo estaba inscrito ahí con psicología Ok. y conocí mucho al padre Pinto, que creo que ya murió. Creo que sí, pero ya estamos hablando de los inicios de la universidad, Por de eso, los- en la esquina de Mijares. sus primeros años. Yo estaba muchachito. ¿Ah? Bueno, vamos a un receso. Cuando regresemos aquí veo una declaración suya que dice: Benigno Alarcón, la oposición debe manejar una alternativa por si fallan las negociaciones. ¿Cuál es esa alternativa? Vamos a un receso, regresamos. Bueno, 2 declaraciones suyas aparecen aquí en Noticiero Digital en efecto Tocuyo. Dice: Benigno Alarcón, oposición debe manejar una alternativa por si fallan las negociaciones. Y la otra: Benigno Alarcón, negociación debe incluir a la FAN, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y otros actores que tienen costos de salida. ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso? Explícame. Bueno, a ver. Explícame las 2 cosas. Ok, de vamos tus propuestas. a ver, hablando de Tienes todo el tiempo. Sí, hablando de las negociaciones. A ver, en primer lugar, yo creo que nosotros estamos, como se diría en las series de televisión, estamos en una nueva temporada de este proceso de negociación. Y la impresión que tengo es que es la temporada final. Y creo que esta temporada final no aguanta muchos capítulos. Yo creo que ese es parte del reto, del desafío que hay en este proceso de negociación. Estamos en un proceso, en una temporada que promete ser la última, que promete ser la conclusiva y que promete no poder alargarse demasiado, sino ser relativamente corta. Entonces esto obliga de alguna manera a que empiece, a que estamos frente al momento de las definiciones. En lo particular, y eso es una opinión personal, yo nunca he apostado demasiado a este proceso de negociación. No porque no quiero que funcione, ¿qué más querría yo sino que funcionara? No porque no crea que la oposición no debe sentarse en la mesa de negociación. Creo que se debe sentar y creo que se debe hacer el mayor esfuerzo posible por llegar a un acuerdo. Pero creo que lo que está planteado sobre la mesa, lo que quiere un lado y lo que quiere el otro,
hay señales de que es totalmente incompatible. ¿Por qué? Bueno, porque aquí estamos justamente en esos procesos de negociación que pudiéramos llamar suma cero, donde todo lo que una parte gana, la otra pareciera perderlo. Sí. Y para el gobierno lo más importante es mantener el status quo, y pareciera que su objetivo yendo a una mesa de negociación es tratar, hacer lo posible por mantener el status quo, por poder mantenerse en el poder. Y a veces parte de lo que se busca en una mesa de negociación tiene que ver poco con lo que se conversa en ella, sino con cosas que corren en paralelo. O sea, yo me siento en la mesa para tratar de reducir las expectativas de que va a haber un cambio, yo me siento en la mesa para ganar tiempo y reducir las expectativas que la población o cualquier otro actor pueda tener en que va a ocurrir un cambio. Y utilizo la mesa para otras cosas, posiblemente para desprestigiar al adversario que está sentado conmigo en la mesa, para muchas otras cosas. Y lo que motiva... Y el adversario no sabe eso. Yo creo Y se que presta para eso. Sí, yo creo que lo sabe, y yo creo que aún sabiéndolo corre el riesgo porque cree que la mejor salida es la negociada, y todos tenemos que estar de acuerdo en que la mejor salida es la negociada, aunque tenga costos, pero todos sabemos que la mejor salida sería la negociada. Por el lado de la oposición, yo creo que la posición de ellos va más alineada con lo que buscan los noruegos, por decirlo así, en buscar una salida negociada, en que haya una elección, que esa elección se haga bajo condiciones que sean aceptables para todos. Pero yo todavía no he visto señales de que vamos a llegar a un acuerdo y de que estamos aproximándonos a un acuerdo. Quisiera verlas, pero hasta ahora no las he visto. Ahora, ¿qué es lo que impide que pueda haber un acuerdo? Bueno, en primer lugar, que los costos de salida, lo que usted me preguntaba, los costos de salida para quienes están en el gobierno son muy altos. O sea, la primera preocupación para el que está en el gobierno es qué va a pasar cuando no esté en el gobierno. Voy a estar preso, me van a abrir juicios, me van a abrir un juicio en la Corte Internacional Penal, ¿qué va a suceder conmigo cuando yo no esté? Esa es la misma preocupación que Augusto Pinochet tenía en Chile, es la misma preocupación que la derecha tenía en España después de la muerte de Franco. Entonces, de alguna manera, esos costos de salida, cuando son muy altos, porque hay cuentas pendientes, por decirlo así, por pagar, pues obviamente eso vuelve mucho más ¿Pero complicado. es que acaso la negociación incluye la salida del gobierno? Es que la negociación es sobre la salida del gobierno, esa es la realidad. Y lo que se trata de negociar es la forma en la cual el gobierno puede salir. Entonces, al final del día, hay opciones sobre la mesa, y una de las opciones, digamos, que se ha insistido más en este proceso de negociación es en una elección. Pero el gobierno sabe, por el otro lado, que si esta elección se hace bajo condiciones de lo que llaman integridad electoral, o sea, unas elecciones que sean transparentes, que gocen de todos los estándares internacionales de lo que debe ser una elección hecha adecuadamente, no hay forma de que el gobierno pueda ganar esa elección el día de hoy. O sea, todos los estudios de opinión nos están diciendo que la oposición ganaría por una ventaja enorme. La única manera que la oposición pierda es que la oposición no salga a votar. Y entonces... ya eso ocurrió, ¿no? Y eso ya ocurrió, y es lo que yo creo que el gobierno puede esperar que vuelva a suceder, por ejemplo, en unas elecciones que que las vamos a tener el año que viene sí o sí, como son las elecciones ¿Y parlamentarias. tú sientes que la oposición está decidida a participar o tiene deseos de participar? En una elección presidencial con condiciones, sí. En una elección parlamentaria sin condiciones, me temo que no. Entonces, el problema básicamente aquí está en el tema condiciones, porque si vamos a hablar de una elección... ¿Cuáles serían las condiciones a tu juicio? Bueno, yo creo que hay una serie de condiciones que ya han sido de alguna manera discutidas por quienes más saben de procesos electorales, y quienes hemos estado trabajando durante años y nos hemos involucrado en eso tenemos también algunas ideas. Pero la realidad del asunto es que primero hay que respetar las reglas mínimas de una elección. Y las reglas mínimas de una elección, ¿qué implican? Bueno, implica una elección primero organizada con suficiente tiempo. Suficiente tiempo nunca pueden ser menos de 6 meses, porque hay una serie de procesos de comprobación, de auditoría, que tienen que realizarse para poder llegar a esa elección. Después hay temas que tienen que ver con la participación en ese proceso electoral, donde no solamente es que yo tenga derecho a votar, sino que mi candidato tenga derecho a participar, y no que al final del día el gobierno decida quién va a ser mi candidato, bien porque el partido político está ilegalizado o bien porque el candidato está inhabilitado. Eso es una condición también que es fundamental. La otra, observación electoral internacional. ¿Por qué? Bueno, porque si hay desconfianza hacia el proceso electoral, obviamente necesitamos que grupos técnicos imparciales,
que puedan venir de otras organizaciones internacionales y que tengan experiencia en este proceso, puedan de alguna manera certificar que el proceso se ha hecho respetando todos los estándares que son ¿Tú necesarios. estás de acuerdo, Benigno, en prolongar los lapsos para una elección? Que no sea en enero como la proponen. A ver, depende. Si estamos hablando de una elección presidencial, Parlamentaria. porque no estamos considerando, empiezo por la presidencial, que es la que se está discutiendo en la mesa, la que se ha venido discutiendo en la mesa de negociación. Si estamos hablando de una elección presidencial, hay que buscar que con el mínimo de tiempo necesario para respetar todos los procesos necesarios para ir a una elección, esa elección se haga lo antes posible. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Si revisar el registro, si renovar las autoridades del Consejo Nacional Electoral, si emprender todo el proceso con todos los pasos que hay que dar, toma 9 meses, la elección presidencial debería hacerse en 9 meses y no hay más tiempo que ese. ¿Por qué? Porque es lo único que le va a dar paz al país al final del día. Y si estamos hablando de la elección legislativa, malamente podemos hablar de una nueva elección para la Asamblea Nacional si no estamos cumpliendo también con esos pasos. Entonces, si no hay una renovación de autoridades del Consejo Nacional Electoral, si no hay revisión del registro electoral y si no se cumplen con una serie de condiciones, malamente pudiéramos hablar de una elección. Y obviamente el gobierno pudiera estar jugando a una elección donde nadie esté contento con las condiciones, justamente para generar abstención y para que mucha gente no participe en ese proceso electoral. Eso es fácil. Desmotivar a la gente es fácil. Bueno, yo creo que la gente tiene interés de votar. Yo creo, a ver, sí, y mucho más de lo que nosotros creemos. Nosotros cerramos un estudio de opinión el 30 de mayo, donde le preguntamos a la gente si estaría dispuesta a votar, más nada. O sea, no le dijimos ni con condiciones ni sin ellas, le preguntamos si estaría dispuesta a votar en una elección este fin de semana. Y el 54% de la gente contestó afirmativamente, sin ninguna condición. Después entramos a desglosar un poco el tema condiciones y claro, lo que encontramos es que en la medida que damos mayores garantías para la elección, la gente tiene mucha mayor disposición a votar. Y obviamente esto lo sabe la oposición, pero también lo sabe el gobierno. Y el mecanismo justamente para hacer que entonces la gente se abstenga y no vote es justamente negar esas condiciones. Pero yo creo que en la medida que negamos condiciones, primero la gente no va a reconocer la elección como válida, lo que nos ha pasado en mayo del 2018, y no reconocer una próxima elección parlamentaria o presidencial como válida, lo único que va a seguir haciendo es agravando el conflicto que hoy vivimos y que justamente es el resultado de una elección que nadie reconoció como válida. Y ese conflicto tiene expresiones hacia lo interno, pero también tiene expresiones hacia lo externo. Entonces yo creo que hasta que Venezuela no tenga una elección propiamente, lo que nosotros podamos llamar propiamente una elección, la cara externa del conflicto, la cara internacional del conflicto no va a cambiar y creo que la cara interna del conflicto no va a cambiar. Algunos dicen, bueno, es que el conflicto en lo interno ya desapareció, ya la gente no protesta. Pero la realidad del asunto es que nosotros por 20 años hemos aprendido que esto básicamente es una montaña rusa. Hay momentos donde la gente deja de protestar, pero cualquier evento, cualquier cosa hace que la protesta se dispare nuevamente. Así es, porque la protección va por dentro. Así es. Benigno Alarcón, negociación debe incluir a la FAN y otros actores que tienen costos de salida. ¿Qué es eso? Bueno, yo lo que creo es que todo actor que de alguna manera ha estado vinculado al gobierno, bien desde una institución o bien por lo político, bien por lo institucional, tiene temor a lo que vaya a suceder a la hora de que haya un cambio político. ¿Cuál sería la participación de la Fuerza Armada que tú planteas aquí? Bueno, es que la Fuerza Armada también tiene intereses, es un actor que tiene intereses dentro de este proceso. Sí. Y la Fuerza Armada, obviamente, como uno de los organismos que ha mantenido al gobierno en el poder con su apoyo, teme un poco cuáles van a ser las consecuencias de un cambio en el poder. Y yo he escuchado algunas declaraciones que dicen en Venezuela no va a haber transición. Y yo creo que la realidad es que negarle a Venezuela la posibilidad de una transición es ir contra la corriente. O sea, la gente hoy en día pide un cambio político. ¿Tú crees que la Fuerza Armada tú tienes que declarar su respeto cualquiera sea el resultado electoral?
Sí, es que yo creo que la Fuerza Que es Armada... un poquito lo que tú Es que yo planteabas. creo que la Fuerza Armada es un actor fundamental. Ajá. A ver, cuando fue el proceso chileno de democratización en Chile después de que Pinochet perdió el referéndum, obviamente Pinochet era Fuerza Armada, era el comandante de la Fuerza Armada y quien estaba presidiendo el país. Pero la negociación más difícil, más complicada, más ardua fue con la Fuerza Armada. Y yo creo que en el caso venezolano, hoy en día, la Fuerza Armada, la gente no la lee como una institución aparte del gobierno. La gente hoy en día ve a la Fuerza Armada como parte del gobierno. ¿Y cómo hacer para no verla así? Bueno, es que esto es tan cierto, bueno, es que el problema justamente es que la actuación de la Fuerza Armada es la que hace que la Fuerza Armada sea parte, que sea vista como parte del gobierno. Y esto es tan cierto que nosotros vemos como en los estudios de opinión pública la confianza en la Fuerza Armada se mueve casi en paralelo con la confianza al gobierno. En los momentos que la confianza al gobierno se recupera algo, la confianza en la Fuerza Armada se recupera algo. Y en el momento que cae, cae estruendosamente con el gobierno. Y allí lo que pareciera es que estamos viendo una especie de matrimonio donde la gente no ve a la Fuerza Armada como una institución distinta al gobierno, sino ve a la Fuerza Armada como el gobierno. Y yo creo que aquí lo primero que es fundamental en una negociación de este tipo es darle a la Fuerza Armada un tratamiento distinto, porque la Fuerza Armada es una organización distinta y esa diferencia hay que hacerla. Y en segundo lugar es muy importante entonces que la Fuerza Armada de alguna manera tenga la oportunidad de expresar en una mesa de negociación, no necesariamente tiene que ser la de Barbados, puede haber mesas que funcionen en paralelo a lo interno, donde se discuta cuál es la posición de la Fuerza Armada ante un posible cambio político derivado de una elección válida. Entonces, la Fuerza Armada ¿a qué aspira? La Fuerza Armada ¿qué pretende, qué privilegios pretende mantener o cuáles privilegios le son propios y tiene derecho a mantener y cuáles no? ¿Cuál es la visión que tenemos hacia el futuro de la Fuerza Armada? ¿Es una Fuerza Armada profesional o una Fuerza Armada que tiene participación en lo político como ha sucedido hasta ahora? Yo creo que esas son definiciones que son muy importantes y la Fuerza Armada en este momento por lo menos no la vemos sentada en la mesa, no sabemos si alguien la representa, pero no la vemos sentada en la mesa. Aquí hay una canción de España, habla del nuevo CNE. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, yo creo que un nuevo CNE es fundamental porque yo creo que parte de la desconfianza hacia las condiciones electorales tiene que ver justamente con la actuación de los actuales rectores del Consejo Nacional Electoral. Eso Entonces hay que pasarle la planadora al CNE. Sí, Carlos, la mayoría de la gente no entiende de condiciones técnicas. O sea, las condiciones técnicas de las que podemos hablar aquí, de integridad electoral y de todo, esto es una exquisitez. Pero para la mayoría de la gente, la confianza del CNE tiene que ver con los rostros de quienes dirigen el CNE, con las personas que han tenido la responsabilidad de dirigir el Consejo Nacional Electoral. Si hay un cambio de rectores, la gente automáticamente entiende que hay un cambio de política. Tú, Benigno Alarcón, me imagino que no confías en este CNE. Tú como Benigno Alarcón. No, ciudadano. yo no confío en el CNE porque lamentablemente lo que ha sucedido es que el Consejo Nacional Electoral no se ha pegado a las reglas y a los estándares universalmente aceptados para poder llamar a un proceso de elección. Esa es la realidad. Gracias por venir al programa. Gracias a ti. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.